en la parte final del tema de hoy, las reformas pendientes y el papel que debe jugar en esas reformas el Congreso de la República Dominicana. Y las organizaciones, por supuesto, de la sociedad civil y de otras entidades que no han sido integradas todavía al Consejo Económico y Social. Al final del segmento anterior hablábamos, a respuesta a una pregunta, sobre cuál sería el propósito de una reforma del Estado, una reforma integral del Estado, si achicarla, el Estado, por lo menos seguir agrandándolo, o por lo menos ajustarla a las necesidades y a la adecuación que el país necesita para adaptarse y marchar parejo con el resto del mundo. Señor Ebrard. Bueno, esta reforma que realmente, más allá de una reforma laboral, social, fiscal y todo eso, yo quiero llamar una reforma holística, porque va a tener que abordar todas las dimensiones y sin duda alguna, no podemos hablar de la fiscalidad, que es ingreso y gastos, sin tocar el tema del Estado. Porque ahí, mira, y yo voy a tratar de ilustrarlo de una manera que todo el mundo entienda la dificultad de la ecuación, porque al mismo tiempo creo que necesitamos un Estado con la fuerza de un David Ortiz, pero la rapidez de un Félix Sánchez y la habilidad de un Pedro Martínez. Eso no es tan fácil. ¿A dónde voy? Es que, mire, yo escucho y me asusta mucho, y de cierto modo la crisis nos ha recordado la importancia de tener un Estado y unas instituciones que funcionan. Porque en momentos de crisis, el que pueda responder, el que tiene que responder, es el Estado. Entonces necesitamos, en todas partes, pero obviamente en un país como la República Dominicana, necesitamos un Estado que funcione. Y un Estado que funcione en República Dominicana es un Estado que pueda gastar más dinero, pero sobre todo que pueda gastar mucho mejor el dinero. Porque hay una serie de temas que no podemos dejar. Y no es que yo me haya vuelto comunista, pero hay cosas que sencillamente no podemos dejar al sector privado. La salud no puede ser un bien comercial, es lo que nos dijo la crisis. La educación no puede ser un bien comercial. La seguridad privada, la seguridad del Estado no puede ser un bien privado que se deje a milicias organizadas, como estamos empezando a ver en algunos países. Para eso se necesita básicamente un buen sistema tributario, ¿no? Que no esté basado solamente en el consumo de las clases más necesitadas y de la clase media, sino que evite la evasión y que además ponga a pagar a cada quien por lo que tiene. Por supuesto, pero ahí voy. República Dominicana es uno de los pocos países del mundo, yo creo que el honorable diputado me entiende perfectamente lo que estoy diciendo con eso, porque ha sido un tema de discusión en muchos círculos. Es uno de los pocos países en el mundo donde tú ves que los pobres salen a la calle a defender los intereses de los ricos. Te doy un ejemplo. Yo te doy un ejemplo. Dos ejemplos rápidamente, como tú hablas del tema tributario. El impuesto a las placas. Cada vez que se ha tratado de poner el impuesto del 1%, la gente que ni tiene vehículos sale a protestar. Cuando se está hablando, fíjense, mire, y yo voy a ser muy polémico con eso. El paquetico tan odioso, este parche impositivo, que por dicha se cayó, porque eso fue un contrasentido. Sin embargo, dentro de ese mismo contrasentido, había algunas medidas que pudiesen haber tenido sentido porque podían haber significado algo de solidaridad en este momento de crisis, donde yo veo que todavía, fíjate, según datos de la CIPEN, de los 2 millones mal contados de cotizantes, apenas 23,000 asalariados ganan por encima de 150,000 pesos al mes. No hay posibilidad de pedirle algo de solidaridad a esta gente como se está haciendo en nuestros países. Esa es una simple pregunta. No, bueno, lo que tiene que ver con la placa es obvio que la gente actúa a veces inconscientemente porque el dueño de un carrito pequeño de 2 cilindros paga en placa prácticamente lo mismo que paga un Mercedes-Benz. Y sin embargo, él va a protestar, a defender el interés del dueño del Mercedes-Benz. Sí, pero justamente la reforma fiscal requiere que el Estado ponga atención a un sistema regresivo que tenemos de impuestos.
Sí. y que debía, ya no se trata, como decía Henry, de ser comunista. Ya el FMI está hablando de que las empresas que han sacado provecho de la crisis debía ponerse un impuesto. Así es. Instituciones como CEPAL ya están señalando la necesidad de que la carga impositiva deje de recaer sobre el consumo fundamentalmente. O sea, Miguel. Perdón, Pedro. No. Yo solamente quería decir, estamos hablando de una reforma fiscal, pero miren qué interesante. El gasto tributario al 2020 representa el 5% del PIB. Es decir, el gasto tributario es igual al déficit proyectado para 2021. El incumplimiento del impuesto sobre la renta representa el 6% del PIB, van 11 ya. Y el incumplimiento del ITEVI representa el 4%, van 15. Y probablemente nosotros con esta reforma lo que estamos buscando es de 250 a 300 mil millones de pesos, que es el 5% del PIB, con lo cual se elevaría del 13.5-14 a un 16. Es decir, solamente haciendo más eficiente la recaudación, el Estado no necesita ir a una reforma fiscal para establecer nuevos impuestos. No, pero esos números están ahí. Pero por eso, Juan, ahí se ha confundido a la gente con el tema de reforma fiscal o reforma tributaria con supuestamente la traducción de que eso significa más cargas. Creo que ahí la reforma correcta es menos cargas, cargas simplificadas, quizás un poco más generalizadas, olvidándonos del populismo que va a veces en contra de eso, y bajar las tasas. Porque hoy en día las tasas tan altas que se están pagando al país son un atentado contra la competitividad. Entonces yo creo que eso es lo que se va a tener que hacer. Si no tenemos una discusión donde vamos a poder ampliar un poquito más las bases, bajar las tasas, y lo que tú dices es cierto, por cada punto de evasión que se recupera solamente en el ITEVIS, son 5.000 millones de pesos que se recupera. Entonces eso va rápido. Ahora, tenemos que estar conscientes también del tema del gasto tributario, que se habla mucho del gasto tributario. Tú tienes razón con las cifras, Juan. Parece ser una cifra muy grande. Ahora, según la cifra del presupuesto 2021, bueno, la versión que se entró, que se retiró, porque ya no hay presupuesto 2021 realmente todavía, la mitad del gasto tributario es la exoneración del ITEVIS. Y mira, tú sabes que hay mucha gente que se resiste a tocar eso. Señores, y otras exenciones. Bueno, pero déjeme decirle algo. Yo entiendo que el gasto tributario es un elemento para fomentar actividades nuevas en el ámbito turístico. Y incluso la exoneración de impuestos durante un año. Pero aquí hay empresas que son multimillonarios que tienen ese gasto tributario de hace 35 años. Así es. Y se cambian las leyes. Entonces, que cambian las leyes para mantener. Entonces, eso es injustificable. Sí. Eso es realmente injustificable, ¿no? Y además, el robo del ITEVI implica un doble robo. Porque se le roba al consumidor, que es obligado a pagar un impuesto que el negocio no le entrega al Estado Dominicano y se queda con la totalidad del ITEVI. Entonces, para mí, ese es un doble robo. Se le roba al Estado y se le roba al contribuyente. Miguel, yo pienso que el reto de esta reforma fiscal es que por primera vez empresarios convertidos en funcionarios públicos de alto nivel van hacia una reforma fiscal equitativa. ¿Qué significa equitativa o más equitativa? En donde ellos dicen, bueno, yo soy empresario, funcionario público, pero quien tiene que pagar más impuestos soy yo. O sea, yo pienso que eso es lo que nosotros queremos ver. Y para mí es un elemento interesante porque es novedoso. Empresarios convertidos en funcionarios públicos de alto nivel que van a una reforma fiscal que por mandato, por sugerencia de organismos internacionales está planteando que tiene que ser más equitativa. Eso es lo que yo quiero ver realmente en el Consejo Económico. Yo voy a hacer una anécdota personal. En una conversación que yo tuve con Juan Bosch para uno de los libros, El Golpe de Estado, él me contó una vez, muy confidencialmente, y yo lo publiqué en su momento, que en una oportunidad Pío Socarrás, viviendo él en México, en Cuba, designó como director de impuestos internos, o el equivalente en Cuba de impuestos internos,
a un empresario muy poderoso, amigo suyo, y le dijo que la necesidad de que mejorara las contribuciones, porque él podía saberlo, ¿no? Quién pagaba bien y quién no pagaba bien. Y que se dieron muchos casos de que cuando recibían los reportes de impuestos internos, él lo llamaba, el director, a su amigo, y le decía, oye, mira, eso es lo que tú estás pagando. Yo sé bien lo que tú tienes, vamos a reformar esto. Y yo le pregunté a Bosch, ¿y por qué usted no hizo otro tanto? Y la respuesta de Juan Bosch fue que no le dio tiempo, probablemente no le dio tiempo, y que realmente las presiones y los intereses en ese momento en el país eran tan grandes que no se podía concebir que un hombre que viniera de fuera pudiera imponer métodos de carácter democrático y de justicia social que aquí nunca se habían conocido, ¿no? Y yo entendí esa explicación de Juan Bosch, pero no lo intentó. Bueno, yo le pregunté, ¿y por qué usted no lo intentó? Y me dijo, no me dio tiempo, esas fueron sus palabras. Y lo entendí perfectamente. No lo justifico, pero lo entendí. Ahora tampoco hay tiempo para no hacerlo, ¿eh? Ahora ya no queda tiempo para no hacerlo, ¿eh? El tema está por dónde empezar. Y yo creo que el primer paso tiene que darlo el gobierno central, mejorando la calidad del gasto, eliminando los gastos superfluos, haciendo que este país deje de aparecer en las mediciones internacionales como el de más alto nivel de dispendio de los recursos del Estado. O sea, entonces yo creo que si el gobierno da el ejemplo, y no se trata solamente, y ahí en la parte que nos toca, de eliminar, y hay que eliminar del Congreso lo que se ha hecho popular y lo que se ha hecho, ha obtenido un gran rechazo de la sociedad, que lo que la gente le llama el cofrecito, el barrilito, sino que también el propio gasto del Estado, hay que analizarlo. Todo lo que tiene que ver con altos salarios, tarjetas, gastos de representación, combustible. Este momento de crisis de salud invita a que se convoque a todos los sectores del Estado a hacer grandes sacrificios, a todos los niveles, a todos los estamentos. E inclusive... Yo creo que el alto nivel de popularidad con que llegó al poder el presidente Luis Abinader y que todavía posee, y el hecho de que los partidos de oposición están involucrados en una revisión de sus errores y de su estrategia, él tendrá tiempo suficiente y apoyo más que suficiente para poder hacer muchas de las cosas que hizo, que todavía aquí en este país se parecen difíciles. Yo confío en eso y creo que sería uno de sus grandes aportes a la nación dominicana. No creo que sea capaz de resolver todos los problemas que tiene el país, eso es imposible en 4 meses, en 4 años. Y no se puede decir que no haya dado todavía indicios que va en ese camino, porque yo creo que él se ha hecho muy comunicativo, se reúne con mucha gente diariamente, y eso le da una visión quizás más importante y más clara de la situación real del país, porque yo siempre he dicho que lo que un candidato ve en campaña política es muy distinto al país que encuentra cuando llega al Palacio Nacional. Porque la realidad condiciona y muchas veces la realidad no te permite hacer lo que tú quieres, porque esa realidad lo impide pura y simplemente, y no hay nadie que pueda, no hay ser humano que pueda torcer la realidad. Pero hay que trazar desde el gobierno central las líneas gruesas, sí, por donde va a caminar la reforma del Estado, la reforma fiscal, la reforma eléctrica, y darle a ese Estado un papel preponderante, que no puede estar reservado para los grupos de intereses, sí, sino que el Estado se supone que es el que coordina todo el interés social y ciudadano. Miguel, que es este hombre de comunicación, yo creo que va a captar lo que yo quiero decir, ¿no? Yo creo que lo que es altamente necesario, urgente ahora, es que el presidente de la República construya un relato. Es el relato que hay que tener. Es el relato que entonces puede dar las mejores orientaciones, marcar la pauta entonces
el Consejo Económico y Social para que no se vaya en todos los sentidos. Y eso es lo que necesita la gente. La gente, oye, mire, recuerden a Churchill en 1940, o sea, un discurso ofreciendo sangre, sudor y lágrima logró movilizar a la gente. Entonces, claro, la situación no es para tanto, entiendo yo, pero sí hace falta un relato con liderazgo, con transparencia y con mucha solidaridad. Oye, el dominicano es solidario, yo creo que es una de las grandes, tú lo ves con el tema de las remesas, el migrante más solidario de todos los migrantes, está demostrado por todos los estudios, es el dominicano. Entonces, este relato de cómo vamos a salir de la crisis, cómo vamos a transformar la sociedad dominicana, yo creo que es la gran oportunidad que tiene el presidente. La efectividad de buenos relatos tiene que estar basada básicamente en una buena estructura de comunicación. A mí me parece que esa estructura de comunicación es muy dispersa hoy en día. Y yo creo que, y yo no soy quien para darle sugerencia al presidente de la República, y no creo que me hagan caso, pero mi experiencia de 60 años en el ejercicio del periodismo y corresponsal de varias agencias internacionales, revistas internacionales y periódicos internacionales me indica que un buen gobierno funciona cuando tiene una buena estructura, una buena y única estructura de comunicación con suficientes ramificaciones que actúan conforme a las directrices generales de esa línea de conducta. Pero cuando cada quien marcha por su lado, terminan compitiendo y terminan tropezándose e interponiéndose uno al otro y crean mucha confusión, no solo en el jefe del Estado, sino también, y en los funcionarios públicos, sino también en la forma en que la opinión pública recibe ese informe o esa comunicación proveniente de diferentes fuentes de comunicación del gobierno. Creo que me captaste muy bien, Miguel. ¿No? Creo que me captaste perfectamente. Bueno, yo personalmente creo igual, o sea, tiene que definir el gobierno una buena línea estratégica que convenza a los ciudadanos de que estamos haciendo las reformas correctas y de que esas reformas van en beneficio de las mayorías, que no es más de lo mismo. Yo pienso que eso es importante. Ahora, ¿qué a mí me preocupa? Nosotros tenemos un Consejo Económico y Social que ya se está instalando, que deberá iniciar su trabajo el día 7 de enero. Y hasta ahora yo no veo ninguna diferencia entre lo que se ha hecho históricamente y lo que debe hacerse ahora para cambiar esa percepción que pueda tener la población de que son espacios excluyentes, de que son espacios en donde se discuten y al final se proponen razonamientos de intereses muy particulares. Entonces yo pienso que sí, que el gobierno tiene que diseñar una buena línea de comunicación que ayude a cambiar esa percepción y que de hecho se haga también diferente. Y que dé buenos ejemplos. Y que dé buenos ejemplos. Que la gente pueda seguir. Bueno, estamos en esta línea, que es lo que se puede entender, tanto en el aspecto del gasto como en el aspecto de la inversión que hay que hacer en los sectores productivos de la nación, o sea, que vayan en beneficio de la mayoría. Bueno, para mí, por ejemplo, el intento de este paquetito impositivo para el presupuesto 2021 no fue un buen indicador, no fue un buen ejercicio. Y no fue un buen ejercicio del grupo económico ni del grupo de comunicación tampoco. Ese es el problema. Pero quizás termine dando razón, ojalá termine dándole la razón a la otra parte del grupo económico, del equipo económico. El problema que yo veo muchas veces... Dio un paso atrás. El problema que yo veo muchas veces es que hay gente todavía en el entorno y en la dirigencia del PRM que no se ha dado cuenta todavía, como los comunistas no se han dado cuenta todavía de la caída del muro de Berlín, que las elecciones presidenciales terminaron y se escogieron los presidentes el 5 de julio, ¿no? Parecería muchas veces que creen que todavía estamos en campaña.
Bien, nos queda exactamente un minuto. Vamos a ver si tienen una opinión, 30 segundos cada uno, 40 o 25 minutos cada uno para terminar el programa. ¿Qué creen ustedes que pasará ahora? Muy brevemente. Bueno, sencillo, se terminará el proceso burocrático de conformación del Consejo Económico y Social. Yo espero que las discusiones inicien en enero. Todo parece indicar que el pacto eléctrico está consensuado, porque uno de los grupos disidentes fue justamente lo del partido que hoy está en el poder, y yo pienso que parecería ser que hay una vía ahí expedita para aprobar el pacto eléctrico. Pero que se aborde en profundidad el pacto fiscal y que a más tardar el 31 de agosto podamos nosotros tener ya una propuesta o una ley de un código fiscal que sea más equitativo y que real y efectivamente, como se ha estado proponiendo, que grave las grandes ganancias y que tenga instrumentos no solamente fiscales, sino también legales para penalizar todo tipo de evasión. Bien, señor Ebrard, brevemente, por favor. Voy a tratar de ser francés, irreverente. Yo aspiro y espero que no haya ningún consenso con el tema del pacto fiscal, porque si hay consenso es que entonces se habrá llegado a un pacto malo, un pacto mediocre. Yo espero que haya mucho disenso y que le toque al presidente lo que es su papel, haber puesto a la gente a discutir, presentar opciones y él asumir el liderazgo dentro de su relato, decir, señores, esto es lo que se va a hacer. Y después, obviamente, los honorables diputados y senadores tomen sus responsabilidades y cambien lo que haya que cambiar y aprueben lo que haya que aprobar. Bien, diputado Martínez, 20 segundos, por favor. Yo lo que espero es justamente que el gobierno, el presidente, no abandone su responsabilidad, como dijo Henry al principio, en áreas que son estratégicas, como es el problema de la salud. No podemos seguir con un sistema de salud que tenga menos de un 2% del Producto Interno Bruto. Que no podemos permitir que un recurso estratégico como es la energía y el desarrollo que debe llevarse en estos tiempos y con los recursos que posee el país, no se pueda poner en la dirección de la producción de energía limpia. Tenemos agua, tenemos aire, tenemos sol. Entonces, mi esperanza es que el gobierno ponga dentro de la línea gruesa esos aspectos en beneficio de la sociedad, del país y de la población. Bien, muchísimas gracias, caballero, por haber aceptado nuestra invitación. Le estoy muy agradecido y espero seguir contando con la gracia de su participación en otros temas muy pronto en Edición Nocturna. Y por supuesto, a los amigos televidentes, gracias nuevamente por acompañarnos en esta penúltima hora de la noche. Los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.